Veamos ahora qué es la mentoría espiritual. ¿Qué es la mentoría espiritual? Vamos a ver. La mentoría espiritual es la relación entre un mentor, un aprendiz y el Espíritu Santo. A través de esta relación, el aprendiz busca descubrir lo que Dios ya está haciendo en su vida. Busca descubrir lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Porque de pronto uno dice, ¿qué Dios ha hecho? Dios ha estado trabajando en tu vida. ¿Ya? Profundizando así su amistad con Dios, su identificación con Él y su conciencia de su llamado. O sea, Dios ha estado trabajando contigo, entonces es importante que a través de esto, el que está aprendiendo descubra lo que Dios ya ha estado haciendo en su vida, profundizando así su amistad con Dios, su identificación con Él y su conciencia de su llamado, porque Dios te ha llamado. Dios tiene un llamado para ti, para el que aprende. Interesante. Propósitos de esta relación. ¿Ya? Número uno, potenciar la intimidad con Dios, la identidad y la voz única. Potenciar la intimidad con Dios, la identidad y la voz única. Reconocer la acción de Dios en la vida del aprendiz. Este es el propósito, uno de los propósitos interesantes, reconocer la acción de Dios en la vida del aprendiz. Cuando Dios está obrando, Dios está ahí, Dios está trabajando en la vida de aquel que estamos ayudando. También desarrollar el carácter, tanto para mí como para el que yo estoy, para el aprendiz, para el discípulo. Desarrollar el carácter. Y carácter, lo dije hace un momento, es hacer lo correcto, cueste lo que cueste, a cualquier precio. Siempre hacer lo correcto, en cualquier momento, aun cuando nadie te ve. También el propósito de esta relación es discernir la dirección de Dios en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir con esto? Tengo que escuchar, atender. Prestar atención. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de un mentor? Veamos ahora entonces, ¿cuáles son las características de un mentor? Alguien que crea un espacio acogedor de confianza e intimidad. Alguien que, dijimos, crea un espacio acogedor de confianza e intimidad. Para que esto funcione, tiene que haber todo este concepto de atmósfera acogedora. Porque tú inmediatamente no vas a llegar a confiar en alguien así como así. Se tiene que dar, se tiene que formar. ¿Ya? Alguien que es capaz de discernir la acción de Dios en el aprendiz, dijimos, ¿cierto? Sí, también es una característica. El que tiene la capacidad de discernir, este es lo que Dios le está diciendo a esta persona. También aquel que es reconocido por los demás como un poseedor de una vida digna de emulación, aquel que busca vivir una vida de auténtica santidad, madurez espiritual, conocimiento bíblico y sabiduría. Esas son las características de un mentor. Y también alguien familiarizado con la oración contemplativa, la escucha y otras disciplinas espirituales. Creo que en un próximo video vamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales, qué es lo que es la oración contemplativa, de qué se trata, la oración que medita. David decía, he meditado en ti día y noche. ¿Ya? Una oración que se contempla, que se medita, que no es como que, Señor, gracias por esto y me voy. No, más que eso. Esas son características de un mentor. Ahora digamos una cosa, ¿quién es el aprendiz? Ya en esta relación mentor, aprendiz, Espíritu Santo, dijimos que se necesitaban tres personas para esto, que es el mentor, el aprendiz y el Espíritu Santo. ¿Quién es el aprendiz? Alguien que desea crecer y madurar espiritualmente, alguien que quiere hacerse preguntas sobre sí mismo, la vida y Dios. Una persona vulnerable a la hora de compartir cuestiones íntimas de la vida. El aprendiz tiene que tener esa capacidad de ser vulnerable, de abrirse, pero como dijimos anteriormente, en un ambiente acogedor y un ambiente donde se respete lo que se dice, de seguridad. El aprendiz también es alguien que responde y respeta las directrices del mentor.
tiene que respetar lo que el mentor está diciendo. Pero ojo que algunas veces muchos mentores han manipulado y han pasado algunas líneas de los límites que no son buenas que las traspase. Entonces, cuando se produce algo extra, es la única forma en que el aprendiz pueda no escuchar la voz del mentor. Por eso nosotros como mentores, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos motiva a ejercer influencia sobre alguien? ¿Mandar a alguien? No, de ninguna manera. Ya les voy a mencionar ahora acerca del carácter. Tenemos dos conceptos o dos tópicos que quisiera hablar con ustedes en cuanto al carácter. Y esto tiene que ver acerca del discernimiento y la atención. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. En la Biblia menciona un don del Espíritu Santo. Y la atención es una cualidad del carácter. Carácter. ¿Ya? El carácter, algo que, ya lo dije hace un momento, una definición que alguien dijo, pero el carácter, parecernos al carácter de Jesús, ser como Él. Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Bueno, sabemos que el discernimiento de espíritus es un don, de acuerdo a 1 Corintios 12, ¿ya? Donde uno puede identificar el movimiento de ángeles, espíritus demoníacos, espíritu humano, discernimiento de espíritus en 1 Corintios 12. Pero vamos a ver acerca del discernimiento espiritual, ¿ya? En este momento, discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es un don del Espíritu Santo. En el discernimiento dirigimos nuestra atención a la presencia continua de Dios en medio de nosotros. ¿Qué es eso? Podrás preguntarte tú. En el discernimiento dirigimos nuestra atención a la presencia continua de Dios en medio de nosotros. ¿Qué significa? Número 2. El discernimiento es el proceso de filtrar en oración las muchas voces que compiten por nuestra atención diaria, y que nos invitan a escuchar con atención los suaves susurros de Dios. Tercero, el objetivo es reconocer cuando le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15:28, esto tiene que ver con la idea del concilio en Jerusalén. Entonces le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Cierto, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principalmente entre los hermanos. En esta parte está hablando Jacob y él dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué él dice eso? Porque en el discernimiento nosotros dirigimos nuestra atención a la presencia continua del Espíritu Santo en medio de nosotros. Por ejemplo, el Espíritu de Dios habló a la iglesia. Esto hay que hacer, a estos varones hay que enviar. El Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dijo a nosotros? Nosotros escuchamos al Espíritu Santo, pero también discernimos. Y por eso que en el versículo 28 que acaba de poner acá, los voy a leer completo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias. Entonces, porque le ha parecido bien al Espíritu y a nosotros, nosotros tenemos la capacidad de discernir la voz de Dios. Eh, Hay un hermano a quien conozco que él menciona que hay 4 formas de escuchar la voz de Dios. En un próximo video también se les voy a compartir. Pero una de estas formas de escuchar la voz de Dios, les menciono una, es cuando uno, por ejemplo, va manejando o conduciendo su vehículo y de pronto viene a la mente el nombre de una persona, el de un amigo, el de un familiar. O no, ni siquiera tienes que estar manejando, puedes estar en cualquier parte y te viene. Es una voz de Dios, es como
voz espontánea que viene, espontáneo, espontáneamente. Y tú te acuerdas de alguien. Es una voz, una forma en que Dios usa su voz para hablarnos a nosotros. ¿Ya? El discernimiento, dijimos, es el proceso ya de filtrar en oración y las muchas voces que compiten por nuestra atención diaria. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas voces en um, Facebook, Instagram y todo, la familia, los amigos. Quiero tomar una decisión, quiero hacer algo y vienen muchas voces. Pero en oración nosotros podemos filtrar la voz de Dios y poner atención hacia lo que Dios está queriendo decir. ¿Ya? Hablemos de la atención. ¿Qué es la atención para ustedes? Pudimos hablar del discernimiento, que era el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, tan importante. Voy a leerles acá algo que tengo apuntado. El discernimiento solo es útil o necesario cuando nos encontramos en una encrucijada importante. Es una pregunta. ¿Es posible que el discernimiento sea una parte integral de nuestra vida espiritual cotidiana? En las circunstancias y relaciones cotidianas de la vida, el discernimiento es aprender a hacer algo, que se los voy a decir ahora, y está relacionado con la atención. El discernimiento espiritual como disciplina, como don del Espíritu, es prestar atención a lo que el Espíritu de Dios está queriendo decir. Es escuchar. Y está relacionado con la atención, cualidad del carácter. Hay un hermano que él desarrolló varios temas acerca de las cualidades del carácter. Él dice en uno de sus libros que la atención es la primer cualidad a la que deberíamos enseñar a nuestros hijos y desarrollar en ellos. La atención está ligada con el discernimiento. ¿Qué es la atención? La definición operativa de atención es mostrar el valor de una persona prestando toda la atención a sus palabras y emociones, de acuerdo a Proverbios capítulo 25, versículos 6 y 7. Lo contrario de la atención es la despreocupación. ¿Por qué dices tú que lo contrario a la atención es la despreocupación? Miren bien, lean conmigo. La preocupación de una persona por sí misma puede desplazar su preocupación por los demás. En esta vida de donde estamos pendientes de mí, de lo que yo voy a hacer, de que me pongan el corazoncito o que me pongan el like, el me gusta, más que estar preocupado de los demás. Estoy preocupado de mí mismo. Entonces, lo contrario a la atención es la despreocupación. La preocupación de una persona por sí misma puede desplazar su preocupación por los demás. La raíz hebrea de la palabra atento, pongan mucha atención, significa levantar los oídos o escuchar. Dicho a lo bien latinoamericano, sudamericano, es parar las orejas. ¿Se ha fijado usted cuando le habla a su mascota, a su perrito, al conejito, como lo tenemos acá? Le dice, hey, cualquier forma, una vaca, un caballo. ¿Qué hacen ellos? Ellos paran las orejas. ¿Qué significa eso? Ellos prestan atención. Les contaré bien breve una historia de mi hijo. Tenía 5 años aproximadamente, 4 o 5 años, y nosotros estábamos ayudándoles a ellos y estábamos tratando de desarrollar en ellos las cualidades del carácter. Y una de las cosas que desarrollamos con ellos fue la obediencia, que ellos fueran obedientes, que dijeran sí papi, sí mami. Entonces, le acabo de pedir a él, cuando tenía 4 o 5 años, le digo, hijo, anda al segundo piso y cierra las ventanas porque viene una tormenta. ¿Ya? Sí, dice, sí papi, dice, corre, vuelve. Dice, papi me dice, ¿qué, qué cosa? No, que vayas al segundo piso y cierres las ventanas porque viene una tormenta. Ah, sí, papi. Pasaron como 5 minutos, 7 minutos y vuelve. Me pone su manito aquí, porque yo estaba hablando con alguien.
en nuestra casa, y eso también era una forma que le habíamos enseñado. Entonces yo le puse mi mano acá para decirle, te estoy escuchando. Ya, dame unos minutos que termino de hablar y al tiro te hablo. Entonces le pregunto, le digo, sí, dígame, papi, ¿qué me dijo? ¿Se le había olvidado o no? Entonces yo le dije, mira, mírame a los ojos, presta atención. Yo encuentro aquí, y esto es un paréntesis, encuentro que yo también no hice lo correcto de lo que siempre habíamos aprendido y enseñado a ellos, a él y a su hermanita. Cada vez que nosotros le dábamos una instrucción, nosotros teníamos que esperar que él o ella nos mirara a los ojos, porque una de las formas de demostrar atención es cuando alguien te está mirando a los ojos, aunque no necesariamente puede estar atento. Pero la pregunta es, mírame a los ojos, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Mira, anda al segundo piso, cierra las ventanas, porque viene una tormenta. Porque si no cerramos las ventanas, se nos va a mojar la pieza, la habitación. Sí, papi. No te vayas, le dije yo. ¿Qué te dije? Papi, yo voy a subir al segundo piso porque tú me pediste que fuera y cerrara las ventanas porque viene una tormenta. Ok, entonces ahora puedes ir. Y él fue y cerró. Pero la primera vez que yo lo dije, le dije, bueno, un paréntesis, se lo dije así mientras él estaba jugando. Entonces, claro, él con su atención, su idea de sí, papi, de tratar de ser un niño obediente, claro, obedeció que yo fuera, que yo le dije que fuera y él fue. Pero faltó esa minuto de disciplina, porque nosotros necesitamos disciplinarnos también, porque a veces estamos hablando con alguien y mandamos a la gente, oye, anda a hacerme esto, qué sé. Si tú quieres que tu hijo atienda y sea atento, tú tienes que hacerlo también, porque los niños repiten conductas, ¿no? Entonces la atención es parar las orejas, estar atento, viene de la raíz hebrea, atento, ¿ya? Y la describe como un hijo debe atender a la instrucción de su padre. Por ejemplo, Proverbios 5, verso 1. ¿Ya? Debe estar muy claro, atento a escuchar. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esto, de la atención, eh, puede ayudarle a evitar malos entendidos y a prevenir errores. Sino, esto no es solamente que le ayuda a evitar los malentendidos y prevenir errores, sino que también puede mostrar su amor por su familia. O sea, cuando tú amas a tu familia y tú entiendes muy claramente acerca de lo que Dios quiere para ti, para ellos, tú los amas y entonces tú quieres que, que este amor que Dios te ha dado sea demostrado en ellos también, prestando atención. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cree una atmósfera para escuchar y compartir apagando, ¿no es cierto?, los aparatos ruidosos, los teléfonos, dejando temporalmente de lado los proyectos personales y haciendo preguntas que expresen interés por lo que los demás tienen que decir. Puede, por ejemplo, que su abuela comparta gustosamente lecciones de su pasado. A ella le gusta compartir, a la abuelita, cosas del pasado. O yo cuando cuento mi historia del pasado, mis hijos están atentos a escuchar. Dejemos los teléfonos, dejemos lo que estamos haciendo a diario por pasar tiempo con los nuestros. ¿Tienes ganas de aprender? Puede que tu padre intente enseñarte a recoger la mesa con cuidado. Si lo hace, ¿mantienes intencionadamente el contacto visual con él para demostrarle que le estás escuchando? Puede que tu madre te explique cómo hacer una tarea. ¿Asientes con la cabeza cuando entiendes sus instrucciones? Sí. Dios nos habla a menudo a través de nuestras autoridades y nos guía mediante su formación. Obtendrás gran sabiduría si escuchas atentamente y aprendes de aquellos que Él ha puesto en tu vida. El sabio oirá y aumentará el saber, y el hombre entendido alcanzará sabios consejos. Entonces toma tu tiempo en discernimiento, en atención. Termino con esto. Jesús comparte una historia. Dice que había un hombre que estaba, la voy a resumir, había un hombre en un camino que estaba herido. Pasó una persona, cruzó la calle, se fue a la otra parte de la vereda y lo pasó. Vino otra persona, supuestamente un buen cristiano, quizá venía con su Biblia y apurado a ir a la iglesia.
vio a esta persona y pasó al otro lado y se fue. Pero vino un hombre que era odiado, un samaritano, ¿cierto? Vino y al caminar y al encontrarse con esta escena, ¿qué hizo? Miró, se acercó, vio lo que estaba pasando, el hombre estaba herido, lo habían robado, no sabía, bueno, algo sucedió, estaba muy mal, no sé cómo más explicarlo, o sea, la Biblia lo dice así, pero piensa de qué forma estaba que los demás pasaron por el lado de él. Pero este hombre tuvo misericordia, lo tomó y lo llevó a un lugar donde lo atendieron. Y no solamente eso, sino que él pagó la cuenta. Dime, ¿qué es eso? ¿Qué Jesús quiso enseñar con eso? La bondad, sí. Pero ¿saben qué? ¿Será eso discernimiento? ¿Será eso discernimiento espiritual? ¿Será eso estar atento a la vida? Porque si bien es cierto, los dos primeros que pasaron se despreocuparon de él. Muchas veces nosotros pretendemos que el discernimiento espiritual, sea una voz de Dios que nos diga, ahora es el momento. Te dije que ahora es el momento, ahora sí, y lo espiritualizamos. Pero el discernimiento espiritual, amados hermanos, amigos, amigas, es nada más y nada menos que prestar atención, que estar atento a la vida, atento a lo cotidiano, a lo que sucede. Discernimiento, llamé a mi mamá. ¿Cuándo fue la última vez que vi a mi mamá? ¿Cuándo fue la última vez que visité a mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que pude contactar a mi sobrino y darle una llamada? A mi compañero del trabajo que no lo había estado pasando tan bien. A veces espiritualizamos tanto los conceptos y no sabemos que el discernimiento está al lado nuestro. Y que cuando nos enfrentamos a discernir algo, cruzamos la vereda para no ayudar al que necesita. No, si yo soy bueno, yo enseño bien, yo tengo buena instrucción, Pero todo esto de la mentoría espiritual es simplemente prestar atención, estar atento a lo que el otro necesita. Cuando tu aprendiz esté hablándote, escucha, haz las preguntas correctas. La mentoría es escuchar y hacer las preguntas correctas. ¿Qué sucedió cuando tenías 10 años? De acuerdo a lo que me estabas contando. ¿Te hirió esa situación que viviste con tu papá? Cuéntame acerca de eso. Pero cuando viviste esta otra situación, ¿qué crees que lo que había motivado a tu hermano? ¿Cuál fue la motivación tuya y la de él en esta situación no muy agradable, por decir algo? Discernimiento, atención. Amados, la mentoría espiritual, como lo dije hace un momento, tiene que ver con estar atento a la vida, con discernir, con ver lo que sucede alrededor. Como dijo Jesús, en esto consiste el amor. Y en esto ustedes verán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.